que pero tiene que ser pero el fundamental en un acceso, país, creo yo. el acceso es importante también. El acceso es importante. Sí, pero Si un vos no acceso para tenés, gente si vos no tenés ruta, no vas a acceder tampoco a un hospital. O sea, a mí de qué me sirve construir un hospital en el medio, con todo respeto, en el medio del Chaco paraguayo, un gran hospital, si no voy a tener los recursos humanos capacitados que pueden ir ahí. En cambio, se arriesgaron a hacer algo acá, una inversión absurda. Bienvenidos a Todos Somos Iguales. Hace unas cápsulas atrás estaba se me fue la voz, estaba un poco constipada, entonces ya le trajeron para arrancar al ministro de Salud, Julio Borba, para preguntarle sobre mi caso. Me siento bien, bienvenido, la consulta. Ministro. Por favor. Queremos saber qué es lo que está pasando, esta oleada nuevamente de cuadros respiratorios, y parece mentira. En invierno como que no hay tanto, llega el verano y nos engripamos todo, primavera, qué sé yo. ¿Qué es lo que está pasando? Son periodos normales de las virosis, ¿verdad? Lastimosamente hoy estamos teniendo una muy buena cantidad otra vez de influenza, en un aumento bastante importante en el país. Se ve en la región en realidad, lo estamos sufriendo ahora las consecuencias, y lastimosamente también están subiendo otra vez los casos de pacientes con COVID positivo, ¿verdad? Es lo que se esperaba, se había anunciado ya hace un tiempo que probablemente esperábamos una nueva pequeña oleada en el mes de diciembre, y es lo que estamos empezando a ver ahora en estos días. Y en el caso de influenza en particular, ¿qué es lo que faltó? ¿Una mejor campaña de vacunación? ¿Cuántas dosis adquirió nuestro país? ¿Cuántas personas se inmunizaron? Lo que hay que entender es que la vacuna no evita el hecho de que vos te enfermes. Vos podés adquirir la enfermedad, pero lo adquirís en forma mucho más leve. Eso pasa en el caso de la influenza y pasa también en el caso del COVID, ¿verdad? Ministro, ¿y nos preocupa que los hospitales no den abasto entre tantos casos? Mira, pasamos mal con COVID, pero dimos abasto dentro de todo. Pudimos distribuir, pudimos dar respuesta a la población a pesar de la oleada muy importante que tuvimos de pacientes internados, pacientes en las urgencias, ¿verdad? No pasamos lo que otros países vecinos, incluso países del primer mundo pasaron, que no llegaron a ser atendidos y terminaban en las calles prácticamente, ¿verdad? Eso fue gracias, creo que dentro de todo hicimos un buen gerenciamiento, crecimos en infraestructura, crecimos en cantidad de camas. Por darte un ejemplo, cantidad de camas normales de sala común, por decirlo, teníamos 5.500 en todo el sistema antes de la pandemia. Ahora llegamos a 7.500 camas, casi 2.000 camas crecimos. Terapia intensiva, lo que siempre dice el señor presidente de la República, 274 teníamos al 30 siempre doy fecha, 30 de enero del 2020, que hago el corte, ¿verdad? Y hoy tenemos 804 camas de terapia intensiva. Y para mantener toda esa infraestructura que se hizo durante la pandemia, en un momento que tanto lo necesitábamos, me imagino que se necesita muchísima plata para mantener eso, ¿verdad? Sí. Y vimos su exposición del PGN 2023, o sea, se va a necesitar más de 1.000 millones de guaraníes, más o menos, para poder mantener toda esa infraestructura, ¿verdad? 1.000 millones de dólares en realidad. De dólares, perdón. Esa es no, pero ese es el presupuesto normal, El ¿eh? presupuesto del PGN 2023. En realidad tenemos, si voy a hacer comparativamente con el presupuesto 2023 con el 2022, tengo 35 millones de dólares menos que este año. Eso es lo que está presupuestado, ¿verdad? ¿Y eso va a ser alguna dificultad para poder mantener todo? Mira, nosotros incorporamos un poco más de 18.000 recursos humanos en todo el sistema de salud. Eso está garantizado, el mantenimiento de todos esos recursos humanos, así como la infraestructura actualmente. Lo que pasa es que a veces necesitamos un mayor crecimiento en recursos financieros para poder seguir creciendo, que es lo que necesitamos. Siempre dije el ejemplo de que con respecto al Producto Interno Bruto, nosotros tenemos 1.9% nada más el gasto del Producto Interno Bruto, cuando lo ideal, en un mundo ideal, lo mínimo es llegar al 6%. ¿Y por qué no se llega a este porcentaje? Y porque estamos en Paraguay, no somos Finlandia ni Suecia, donde tienen recursos mayores, donde pueden financiar esto. Nosotros nos financiamos con recursos del Tesoro, con los impuestos, con lo que ingresa al país. Tenemos que pisar tierra y ser realistas de que tenemos límites con respecto a la capacidad financiera que tenemos. Claro, y con estas nuevas adquisiciones que se están teniendo,
¿Cómo ves evitar estas largas filas de personas, pacientes que esperan sus turnos en los pasillos? Adquisiciones, Sí, las nuevas camillas que estabas mencionando. camas, eso ya está garantizado. Cosa que tenemos que entender que hay una deuda histórica demasiado importante dentro del sistema de salud, con respecto a infraestructura, con respecto a equipamiento y con respecto a recursos humanos. Nosotros habíamos hecho un corte en diciembre del 2019, donde hicimos más o menos cuántos recursos humanos nosotros necesitábamos para cubrir todas las falencias, entre comillas, que había en el sistema de salud. Y eso salió aproximadamente 22.000. Y eso fue antes de la pandemia. Nosotros incorporamos 18.000 recursos humanos. Pero te recuerdo que uno diría, bueno, con eso ya más o menos estamos cubriendo la falencia. No, lo que pasa es que crecimos casi 2.000 camas de sala común, casi 700 camas de terapia intensiva, 31 pabellones de contingencia, se ampliaron muchos servicios y esos recursos humanos se distribuyeron en todo eso. Ministro, el tema de la vacuna que no llegó, o algunas que llegaron tarde o que estaban con fallas, tengo entendido que se tenía que recuperar esa plata porque era un monto muy elevado. ¿Ya se recuperó o es una plata totalmente perdida? Hay que diferenciar bien, la vacuna llegó. Ajá. ¿El mecanismo COVAX llegó? Eso es otra cosa. El mecanismo COVAX llegó al 25% aproximadamente de lo que estaba estipulado. Esto pasó en absolutamente todos los países, todos pasaron por lo mismo. Y yo siempre daba el ejemplo de qué fue lo que le complicó al mecanismo COVAX. El mecanismo COVAX nació muy bien. Es un mecanismo muy interesante porque era una distribución equitativa de las vacunas en todos los países del mundo, porque justamente lo que se quería evitar era que los países del primer mundo que tienen mayores recursos financieros se apoderaran de la mayor parte de las vacunas, ¿verdad? Y lastimosamente... ¿Y el faltante? ¿Cómo? ¿El faltante? El 75% Nosotros que no llegó. ya dijimos a COVAX que ya no queríamos más. ¿Por qué? Porque nosotros en su momento, debido a que no podían cumplir con nosotros en su momento, nosotros nos vimos obligados a salir del país a buscar otras alternativas de vacunas, las cuales conseguimos, ¿verdad? Y esas fueron las que pudimos traer al país. Entonces, como ya no necesito más, cortamos. ¿Pero se le devolvió lo que habían pagado? Hay un adelanto que se hizo, que está establecido en el contrato, y que es un poco más de $5.600.000 aproximadamente, que está pendiente de devolución. Sobre el punto financiero, a mí me gustaría consultarle, ministro. Habla usted de que 1.9% del Producto Interno Bruto va destinado a salud y lo ideal sería 6%. ¿En Paraguay se roba mucha plata o ese dinero no hay luego? Porque ¿dónde se va ese dinero en caso de que haya? ¿Hay mucha corrupción, se roba mucho o definitivamente no generamos luego lo suficiente para llegar a ese 6% del Producto Interno Bruto? ¿Qué es lo que nos falta? Y nos falta mucho todavía. O sea, nosotros necesitamos generar mayores ingresos al país. Hay una distribución, yo creo que equitativa, hay muchas falencias todavía en el país. Hay todavía, más allá de un crecimiento bastante importante en obras públicas que tuvimos, nos falta todavía muchas rutas por construir, muchas infraestructuras por hacer. O sea, no es solamente salud pública, es salud pública, educación, obras públicas, son muchas cosas las que hay que abarcar. Pero vuelvo a repetir, somos un país mediterráneo, no tenemos acceso a muchas cosas por los cuales nos complica un poco. Lo mismo pasa también con el tema de los impuestos. ¿Qué porcentaje de la población paga impuestos? Pero qué pena, ministro, ¿verdad? Que estemos enfocados en obras públicas, siendo que somos tan precarios en salud y en educación. No, que pero tiene que ser fundamental el en un acceso, país, pero el creo acceso es importante también. El acceso es importante. Sí, pero Si un vos no acceso para tenés, gente si vos no tenés ruta, no vas a acceder tampoco a un hospital. Tenés que partir de esa base. Pero tampoco si tenés ruta y no tenés el hospital ni... O no tenés gente que viva. Claro, Y el gente viva. acceso te permite también un crecimiento económico. Claro. Y el crecimiento económico va a permitir también que aumente tu presupuesto y que puedas crecer. Son cosas que tienen que ir coordinadamente, una acompañado de la otra. Sí. O sea, ¿a mí de qué me sirve construir un hospital en el medio, con todo respeto, en el medio del Chaco paraguayo, un gran hospital, si no voy a tener los recursos humanos capacitados que pueden ir ahí? No me sirve absolutamente Claro, nada. pero no, como decís... Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que tenemos hoy de recursos humanos. Yo no puedo ser idealista y conseguir la plata para construir hospitales, ir a construir un hospital
y no hacer un elefante blanco. Pero que no voy a imagínate tener que te donde- recortan tu presupuesto también, ministro. O sea, entendemos que hay seguramente un orden de prioridades donde definitivamente salud no está en primer lugar. Yo creo que salud... Pero 35 millones menos. Sí, pero si vos ¿En qué comparás- lógica entra si que vos haya com- crecido el sistema y la parte financiera se achique? Si O que vos hagan con- lo que querían hacer acá del Metrobús en un lugar que ya tenía calle como Eusebio Ayala, en vez de invertir esas rutas, Pero por hasta es ejemplo, en el Chaco, debatible, ¿verdad? hasta es debatible eso, pero el recorte llama mucho la atención. Lo que pasa es que se hacen en base a los ingresos que va a tener el país. Si vos haces, basás mucho más, es decir, en vez de 1.000 millones, así de 2.000 millones de dólares para el Ministerio de Salud, y no tenés cómo solventar eso posteriormente, vos entras en default. Estábamos hablando justamente de las calles. Me gusta mucho el tema del Metrobús, porque ponete a pensar, es un proyecto fallido, un proyecto que se podía invertir, como decís, me voy a poner un hospital en el Chaco, y en vez de invertir en el Metrobús, podía invertir en una calle normal, sin metro, sin nada. En cambio, se arriesgaron a hacer algo acá, una inversión absurda, una inversión que no llegó a su fin, porque la verdad que pasaron muchas cosas, hubo mucha mano. Entonces decís, ¿por qué no se enfocan 50, o sea, dividen el porcentaje de lo que tienen, no solamente se enfocan en algo? Porque si salud está diciendo no tenemos este ingreso, o educación la misma cosa, porque tuvimos ministros de educación acá, estamos teniendo, alguien no está distribuyendo bien la plata. No, yo creo que no estás muy en lo correcto en el sentido de que hoy yo creo que salud pública es uno de los ministerios que mayor presupuesto tiene. Pero redireccionado, ministro, ¿sí? Comparativamente con los otros ministerios, uno de los ministerios que más presupuesto Y tiene. en época de pandemia se notó eso mucho porque se redireccionó y se priorizó salud en época de pandemia, pero ¿cómo se sigue después de la pandemia? Esto, ¿Sí? permiso. Vamos a seguir hablando post pandemia, pero en el siguiente bloque de lo que va a ser esta entrevista. ¿Tenés una pregunta que querés dejar picando para el próximo bloque? En el próximo bloque le preguntamos. Ok.